En el funeral de mi padre, mi esposo me humilló y me pidió el divorcio pensando que recibiría parte de mi herencia, pero el muy idiota pasó por alto un pequeño detalle, y aquí empezó mi venganza por tantos años de humillación. Tu padre no era ningún santo, y tú sin su dinero no vales absolutamente nada. Las palabras cayeron como una sentencia mientras el silencio en la sala se volvía más espeso que el aire. Leonardo no las gritó. Las escupió con desprecio, justo después de bajar la mirada al vestido negro que llevaba su esposa, como si la tela misma lo irritara. Clara tenía 42 años y acababa de enterrar al único hombre que realmente la amó sin condiciones, su padre. Aún tenía tierra mojada en los zapatos y el maquillaje corrido bajo los ojos cuando escuchó esa frase que marcaría el inicio de su infierno personal. La mujer que todos creían frágil, educada, sumisa, estaba a punto de romperse. Pero no como se rompen los objetos débiles. Se rompería como lo hacen los volcanes, en silencio, acumulando furia bajo la superficie. La mañana había sido fría. La lluvia no cesó ni por un segundo. El ataúd de don Julián bajó entre el barro y las flores marchitas, mientras Clara se sostenía de una sombrilla rota con la misma firmeza con la que intentaba sostener su mundo en pedazos. A su lado, Leonardo ni siquiera fingía tristeza. Revisaba su reloj a cada rato y mantenía el rostro seco, impasible, como si no estuviera presenciando una despedida sino esperando terminar una transacción bancaria. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar aquí? Y le susurró al oído. Este show ya fue suficiente. Clara no respondió. Ni lo miró. Si lo hubiera hecho, quizás habría descubierto que esos ojos que amó por casi 2 décadas ya no contenían ni una gota de compasión. O quizás ya lo sabía, pero aún no podía aceptar la verdad. La gente alrededor murmuraba en voz baja. Algunos se acercaban a dar el pésame, otros solo observaban desde lejos. Entre ellos, una joven de abrigo rojo con labios pintados y el teléfono en la mano, grabando discretamente. Sofía. La secretaria de Leonardo. Los hijos de Clara estaban ahí, a unos metros. Tomás, de 17 años, con los puños apretados y la mirada furiosa, parecía un guardián más que un hijo. Valentina, de 14, se aferraba al brazo de su abuela, doña Elena, que se mantenía de pie apenas con ayuda. La vejez ya le estaba robando palabras, memoria y equilibrio. Pero su dolor era claro, transparente. Las lágrimas le caían sin vergüenza. Y no entiendo cómo puede estar tan tranquilo, murmuró Tomás, apenas audible. Es como si le diera igual que el abuelo esté muerto. Porque le da igual, respondió Valentina, sin apartar la vista del ataúd. Nunca lo quiso. Horas después, la casa de Clara se llenó de un silencio distinto, más denso. Los cuadros estaban tapados, la vajilla sin lavar, el café frío en la mesa. Doña Elena dormía en una silla, agotada. Valentina estaba en su cuarto. Tomás no aparecía. Clara se quedó sola en el comedor, sentada frente al retrato de su padre, cuando Leonardo entró como una tormenta disfrazada de calma. Ya es hora de hablar en serio, dijo sin mirarla. ¿O hablar de qué? De lo que realmente importa. ¿Dónde están los documentos de la herencia? Clara levantó la vista, confundida. ¿Qué? No te hagas. Sé que tu padre dejó propiedades, cuentas, tierras. Vamos, Clara, no me trates como a un idiota. Ella se quedó inmóvil. Leonardo, ¿de verdad este es el momento? Claro que lo es. Ya pasó el teatro. Ahora necesito saber qué me corresponde. No me hagas perder tiempo. Yo soy tu esposo. Por ley, una parte de esa herencia me pertenece. ¿Te corresponde? ¿Por ley? ¿Eso es lo que soy para ti ahora? ¿Un puente hacia un testamento? Leonardo caminó lentamente hacia ella, con una sonrisa torcida. Y Clara, sin tu apellido, sin tu padre, no eres nada. Lo sabes. Estás sola. Siempre has estado protegida por él. Pero ahora, o juegas conmigo, o te vas a hundir. Ella lo miró. Esta vez sí. Por primera vez en mucho tiempo, lo miró como si estuviera viendo a un extraño. No lloró. No gritó. Ni siquiera parpadeó. Entonces ya tomaste tu decisión, susurró. La tomé hace tiempo, contestó él, cruzando los brazos. Quiero el divorcio. Y lo quiero pronto.
No tiene sentido seguir con esta farsa. Lo nuestro murió hace años. Lo nuestro no murió. Lo asesinaste. Leonardo se encogió de hombros. Llámalo como quieras. No te amo. No me amas. Solo estamos atados por costumbre y conveniencia. Pero ahora que tu padre se fue, la conveniencia ya no está. Así que ya no tiene sentido seguir fingiendo. Clara tragó saliva. El corazón le latía en los oídos. Lo escuchaba como si fuera un tambor de guerra. ¿Y nuestros hijos? Valentina, Tomás, son grandes. Se adaptarán. Además, Tomás nunca me quiso. Y Valentina, bueno, ella siempre ha sido una niña sensible. Se acostumbrará. Clara se levantó con lentitud. Cada movimiento le costaba como si llevara el mundo en la espalda. Caminó hacia la puerta. Vete. Leonardo arqueó una ceja. ¿Qué dijiste? Te dije que te vayas. No quiero seguir escuchándote. ¿Me estás echando de mi futura casa? De la casa de mi padre. Sí. ¿O también pensabas quedarte con eso? Leonardo rió, sarcástico. Mira quién se puso valiente de pronto. Clara cerró la puerta con firmeza. Se quedó sola otra vez, pero esta vez con una decisión nueva. No supo cuándo empezó a dejar de amarlo. Quizás nunca lo amó realmente. Quizás fue solo la costumbre, la necesidad de llenar el vacío que la dejó su madre cuando se volvió ausente, o cuando don Julián tuvo que volverse todo para ella, padre, apoyo, protector. Horas después, en la habitación de Valentina, los sollozos eran suaves como cuchillas. Clara la encontró con la cabeza bajo la almohada, intentando ahogar el llanto. «¿Y mi amor, qué pasa?» «Papá me dijo que se va», dijo la niña, sin girarse. «Dijo que ya no quiere vivir aquí. Que tú lo estás echando». Clara se sentó a su lado, acariciándole el cabello. A veces, hay personas que se van para mostrarnos que ya no deben quedarse. ¿Ya no lo quieres? Nunca fue cuestión de amor. Fue cuestión de respeto. Y eso, se perdió hace mucho. En el pasillo, Tomás escuchaba todo. No dijo nada. Solo apretó los dientes. Su madre no lo sabía, pero él ya había encontrado las fotos. Las salidas nocturnas de su padre con Sofía, los mensajes en el celular, los planes de mudarse pronto y cortar todo vínculo con esa mujer. A la mañana siguiente, doña Elena se levantó desorientada. Caminaba en bata por la sala, mirando todo con confusión. ¿Dónde está Julián?, preguntó. Él iba a traer el pan. Clara corrió hacia ella. Mamá, papá ya no está. Lo enterramos ayer. ¿No recuerdas? Doña Elena la miró fijamente, sin pestañear. Luego rompió en un llanto agudo, como un animal herido. Se sentó en el suelo, sin fuerza, sin lógica, como si el tiempo la hubiera abandonado. Clara llamó al médico. El diagnóstico fue claro: deterioro cognitivo moderado. Alzheimer en etapa inicial. Lo del cáncer aún no se confirmaba, pero los análisis no eran alentadores. 2 días después, Clara encontró un sobre entre las cosas de su padre. Estaba sellado con cera roja. Tenía su nombre escrito a mano. No se atrevió a abrirlo. Lo sostuvo contra el pecho, cerró los ojos, y se prometió hacerlo cuando estuviera lista. No sabía qué contenía, pero algo dentro de ella gritaba que no era solo una carta. Era una advertencia. O un mapa. O quizás, el inicio de algo mucho más grande. Y mientras todo eso sucedía, Leonardo se reunía en secreto con un notario. Sofía lo esperaba en el auto, tomando selfies. Ninguno de los dos sabía que en ese preciso instante, Clara había empezado a dejar de temerles. Porque el dolor, cuando se transforma en silencio, se convierte en un arma. Y Clara ya no lloraba. Ni gritaba. Solo esperaba. Como espera la marea antes de arrasar con la costa. Pasaron apenas 6 días desde el entierro de don Julián y la vida de Clara había sido desmantelada pieza por pieza, como un castillo de naipes que se derrumba desde la base. La casa que había sido su refugio por más de 20 años ya no le pertenecía. Leonardo la vendió en una transacción silenciosa a nombre de una sociedad que, en realidad, le pertenecía a él.
Y ella no lo descubrió por un abogado, sino por el portero, que una mañana la miró con lástima y le dijo que debían desocupar antes del fin de mes. ¿Desocupar?, preguntó Clara, con los dedos aferrados al marco de la puerta. Lo siento, señora, respondió el hombre, bajando la mirada. El nuevo dueño quiere hacer reformas. Me pidió que se lo comunicara. El nuevo dueño tenía nombre y apellido, Leonardo Ruiz. Y había tenido el descaro de utilizar a un tercero para echarlo sin siquiera mirarles la cara. Con la pensión de doña Elena agotada en tratamientos médicos y los ahorros desaparecidos en las manos de un contador que no sabía que debía pagar impuestos, Clara no tuvo más remedio que buscar un lugar donde pudieran dormir. Aunque fuera compartido, incómodo y lejos del mundo que alguna vez conocieron. Encontró una pensión vieja en el centro de la ciudad, con muros húmedos, escaleras ruidosas y baños compartidos. A Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas cuando vio el colchón manchado sobre el que le tocaba dormir. Tomás no dijo nada. Ayudó a subir las bolsas de ropa, cargó la medicina de su abuela y cerró la puerta con fuerza. Clara los miró a ambos y dijo: «Esto es temporal». Tomás se cruzó de brazos, sin mirarla. «Y él no tiene derecho». «Él lo sé». «Mamá, no puedes dejarlo salirse con la suya». «No lo haré», susurró ella. «Pero todavía no es el momento». Valentina se acurrucó en la esquina, con la cabeza hundida entre las rodillas. No dijo ni una palabra esa noche. Mientras tanto, Leonardo publicaba fotos en redes sociales desde un restaurante de lujo. En la imagen aparecía Sofía, sonriendo, con una copa de vino en la mano, etiquetada como la mujer que sí me entiende. En la descripción, un texto sarcástico, al fin libre de ataduras emocionales y chantajes familiares. La vida es mejor con la gente correcta. La publicación se llenó de comentarios, algunos apoyándolo, otros condenándolo. Pero él no se molestó en ocultar nada. Clara estaba fuera de su mundo. Había dejado de serle útil. Días después, Clara caminó más de 8 horas buscando empleo. Entró en cafeterías, tiendas, agencias, y en cada una recibió la misma respuesta disfrazada de cortesía. ¿Tienes experiencia reciente? Preferimos a alguien más joven, sin cargas familiares. Te avisaremos, tenemos varios candidatos. Pero no la llamaron. Ni una sola vez. Su currículum, aunque sobrio, no podía competir con chicas de 20 años, sin hijos, sin arrugas, sin ojeras. En una entrevista particularmente tensa, el gerente de una pequeña empresa de mensajería la miró de arriba abajo y le dijo con una sonrisa tibia: «Sabes, podrías quedarte, pero tendría que ser en otro tipo de puesto. Algo más, privado. Podrías ayudarme después de las 6. Y podríamos arreglar un sueldito a discreción». Clara se quedó inmóvil por unos segundos. Lo miró sin pestañear. Luego se levantó, tomó su bolso, y antes de cerrar la puerta le dijo: ¿Y tú duermes tranquilo con esa boca? El hombre no respondió. Solo se encogió de hombros. Esa misma noche, Tomás regresó molesto. Había discutido con un compañero de clase que le hizo una broma sobre su padre rehaciendo su vida con una más joven. Valentina llegó con la blusa rota. Un grupo de chicas le había empujado contra la pared del baño en su nuevo colegio y le tiraron el almuerzo al piso mientras decían: «Aquí no queremos basura de pensión». Clara la abrazó en silencio. Sintió la rabia golpearle el pecho, pero no la dejó salir. No todavía. En las noticias locales apareció un reportaje sobre la empresa de Leonardo. Sonreía frente a las cámaras mientras presentaba un nuevo proyecto inmobiliario. Sofía se encontraba a su lado, vestida de blanco, con un collar de diamantes que Clara reconoció. Era suyo. Se lo regaló don Julián en su aniversario número 15. «Mira quién se pavonea con lo ajeno», murmuró Tomás, viendo la televisión. «Lo hace porque cree que ganó», respondió Clara, desde la cocina. «Y la gente que cree que ganó, se vuelve descuidada. Y cuando se descuidan, dejan huellas». Doña Elena ya no reconocía a Clara todas las mañanas. Algunas veces la llamaba María, el nombre de una hermana muerta. Otras veces la confundía con una enfermera. Su memoria era un cristal agrietado que se rompía cada vez más. Los médicos confirmaron lo que Clara ya sospechaba: Alzheimer en etapa inicial, combinado con un tumor que crecía en el intestino. El tratamiento era costoso.
La esperanza, limitada. Mientras tanto, Sofía comenzaba a mostrar señales de incomodidad. Leonardo ya no era tan encantador. Tenía arranques de ira. Se burlaba de su forma de vestir, la comparaba con Clara en voz alta. Una noche, en un restaurante, le gritó porque se equivocó en el pedido. Otra vez le arrojó el teléfono al suelo cuando ella no quiso posar para una foto. En redes todo parecía perfecto. En la vida real, Sofía estaba atrapada en una jaula de oro, y comenzaba a darse cuenta. En uno de esos episodios, escapó al baño llorando. Se miró en el espejo. Tenía el maquillaje corrido, los labios partidos. Recordó que Leonardo le prometió que se irían juntos a Europa. Que serían felices. Pero todo lo que había conseguido era una relación pública, una vida expuesta, y un hombre que usaba a las mujeres como piezas descartables. En la habitación, mientras Leonardo dormía, ella revisó su celular. Buscó el nombre Clara en los mensajes eliminados. Y encontró lo que no esperaba. Notas de voz, mensajes antiguos. Conversaciones que hablaban de la herencia, de dejarla sin nada, de cómo planearon la separación antes de la muerte de don Julián. Y una frase que le heló la sangre. El viejo está por morir. Es cuestión de días. Y cuando se vaya, esa inútil va a quedarse en la calle. Entonces yo recojo todo y nos largamos. Sofía bajó el celular. Respiraba con dificultad. Por primera vez, sintió que no era tan especial como creyó. Era solo el siguiente peón en una partida vieja. Mientras tanto, Tomás, hurgando entre los papeles de su padre durante una visita obligatoria por el régimen de visitas, encontró un segundo celular escondido entre libros de contabilidad. Lo encendió. No tenía clave. Revisó los mensajes. Las conversaciones eran claras, detalladas. Fechas, planes, números de cuentas, incluso un correo a un abogado que indicaba cómo transferir propiedades para que Clara no pudiera reclamar nada después del divorcio. Esa noche, Tomás llegó con el celular en la mano. Clara lo miró, sin preguntar nada. Él lo dejó sobre la mesa. Todo está ahí. Hasta los nombres de los cómplices. Clara lo tomó. Lo revisó en silencio. Su respiración era lenta. Tomó una libreta y comenzó a escribir. Nombres. Cuentas. Fechas. Tomás la observaba. ¿No vas a llorar? No. ¿No vas a gritar? Tampoco. ¿O entonces, qué vas a hacer? Clara levantó la mirada. Por primera vez en semanas, sonrió. Voy a esperar que baje la marea, y cuando lo haga, voy a construir algo con lo que quede en pie. Pero antes de eso, alguien más va a aprender lo que es perderlo todo. Y siguió escribiendo. Como si cada letra fuera un clavo en el ataúd de la traición. Como si su silencio, por fin, comenzara a tener un propósito. Como si el dolor, en vez de consumirla, la estuviera convirtiendo en algo más fuerte. Más calculador. Más humano. Más libre. Clara comenzaba a ver el mundo con otra mirada. No desde la resignación, sino desde el aprendizaje brutal que deja la traición más íntima. Caminaba más erguida. No porque las cargas se hubieran aligerado, sino porque aprendía a sostenerlas sin que la doblaran. Pero el precio de esa fortaleza silenciosa empezaba a marcarse en su cuerpo, en sus manos llenas de grietas, en sus ojos sin descanso, en las ojeras que ya no intentaba disimular. Y sobre todo, en su alma, que había empezado a endurecerse en las esquinas donde antes había ternura. Amanecía con el sonido de la tos de doña Elena, que ya no distinguía si estaba en su casa o en un hospital. A veces le pedía que llamara a Julián, que le recordara que debía regar las plantas o que revisara la estufa. Clara solo la abrazaba y le respondía que todo estaba bien. Y cuando doña Elena tenía momentos de lucidez, apenas por segundos, la miraba con unos ojos tristes que parecían pedir perdón por ser una carga. Después, Clara salía a trabajar. Había conseguido un puesto de limpieza en una casa del norte de la ciudad, de esas con ventanales de vidrio blindado y aroma artificial en cada habitación. Le pagaban lo justo para sobrevivir, pero lo suficiente como para seguir. Tenía que estar antes de las 7, por lo que salía mientras aún era de noche. Tomás quedaba encargado de Valentina y de su abuela. A veces comían pan duro. Otras, arroz blanco. La carne se volvió un lujo. Las frutas, un recuerdo.
Esa mañana, mientras Clara fregaba un baño de mármol, las lágrimas comenzaron a caer sin que ella lo notara. Llevaba horas en silencio, solo con el sonido del agua y los productos desinfectantes. De pronto, un cepillo cayó al piso. Clara se agachó a recogerlo y se quedó allí, en cuclillas, abrazada a sí misma, llorando bajito. No por Leonardo. No por la traición. Lloraba por la impotencia, por el hambre de sus hijos, por la confusión de su madre, por la vergüenza de no haber visto antes lo que tenía frente a los ojos. Lloraba porque no sabía cuánto más podía aguantar. En otra parte de la ciudad, Valentina intentaba pasar desapercibida. En su nuevo colegio, el acento diferente, la ropa usada y su silencio la convertían en blanco fácil. Un grupo de chicas comenzó a acosarla desde la primera semana. Primero fueron risas a sus espaldas. Luego, comentarios sobre su olor. Después, videos grabados en el baño donde le tiraban libros al suelo. En el último, le rompieron el cuaderno y lo subieron a una cuenta falsa con el título, La mendiga intelectual. Cuando Clara fue citada por la orientadora, esperaba una conversación de apoyo. En su lugar, escuchó frases huecas, vacías, decoradas con un tono institucional. Señora Clara, entendemos su situación familiar, pero creemos que Valentina está exagerando. Ya hablamos con las otras chicas y todas lo negaron. ¿Vieron el video? No tenemos acceso a las cuentas personales de los estudiantes. Y, bueno, no podemos hacernos responsables de lo que los jóvenes suban fuera del horario escolar. ¿Fuera del horario escolar? ¿Y si a mi hija le pegan después de clase también es fuera del horario escolar? No estamos diciendo eso, solo pedimos que, por favor, mantenga la calma. Clara se levantó, furiosa. Miró a la mujer a los ojos. Mantener la calma es un privilegio para los que no tienen que ver a sus hijos llorar todos los días. Volvió a casa con Valentina tomada de la mano. La niña tenía los ojos hinchados. En el camino no habló. Llegaron a la pensión. Doña Elena dormía. Tomás no estaba. Eran las 8 de la noche cuando Clara notó que su hijo no había regresado. Lo llamó varias veces. Nada. Valentina intentó cubrirlo. Y dijo que iba a buscar algo para cenar, pero seguro se retrasó. Clara sabía que mentía. Tomás llevaba semanas actuando extraño. Tenía un nuevo celular que decía haber encontrado. Llegaba con efectivo en el bolsillo, pero no daba explicaciones. Cuando por fin regresó, pasadas las 11, su ropa olía a cigarro y sus ojos estaban rojos. ¿Dónde estabas? Y no es tu problema. Y sí lo es. Que estoy ayudando. Eso hago. Ayudar. Porque tú ya no puedes. Clara se quedó inmóvil. El dolor en esas palabras era real. Lo que más dolía no era la acusación, sino la verdad escondida en ella. ¿Cómo estás ayudando, Tomás? No preguntes lo que no quieres saber. Ya lo sé. Tomás bajó la cabeza. Clara lo tomó del brazo con firmeza. Dime en qué estás metido. Él se zafó con brusquedad. En nada que te importe. Solo sé que el alquiler de este mes ya está cubierto. Clara sintió que el suelo se le escapaba. Al día siguiente, lo siguió. Lo vio entrar en un cibercafé. Esperó. Luego lo vio salir con un sobre. Se lo entregó a un hombre en moto. La transacción fue rápida. Clara entró y preguntó al encargado. Nadie sabía su nombre. Solo que el chico del WhatsApp venía seguido y se conectaba a través de VPN. El encargado le explicó sin rodeos que muchos jóvenes estaban involucrados en estafas digitales, suplantación de identidad, enlaces falsos. Lo hacen porque da dinero fácil. Esa noche, Clara lo confrontó. La conversación fue corta, brutal. ¿Le estás robando? Estoy sobreviviendo. ¿Sabes lo que eso puede hacerte? ¿Quieres ir a la cárcel? Prefiero eso antes que ver cómo te matas limpiando baños por monedas. Clara temblaba. Su voz se quebró. No me salves a mí, Tomás. Sálvate tú primero. Yo ya hice mis elecciones. Ahora tú haz las tuyas. No quiero que termines convertido en lo que más odiamos. Tomás se sentó, derrotado. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ver cómo nos comen vivos? Quiero que confíes en mí.
Esto no va a durar para siempre. Esa noche, madre e hijo durmieron en silencio. No había perdón aún, pero sí un hilo de comprensión que comenzaba a tejerse. Días después, mientras Clara preparaba una sopa, doña Elena comenzó a murmurar en el sofá. Su voz era débil, pero clara. Tu padre no fue solo mío. Clara dejó caer la cuchara. Caminó hacia ella, en silencio. ¿Qué dices, mamá? Tu padre tuvo otra familia antes. Antes de ti. Yo lo sabía. Lo acepté. Por amor, por miedo, no lo sé. Pero yo no fui la única. Clara la miraba, en shock. Mamá, ¿estás segura? En el ropero, en el fondo, una caja. Ahí está. Clara corrió al cuarto. Abrió el armario. Entre mantas viejas y libros mozos, encontró una caja de madera con una carta encima. El papel estaba amarillo, la tinta desvaída. Era un documento de propiedad. Una finca en el sur del país, firmada por su padre. Pero la firma no coincidía con la habitual. Era similar, pero no igual. Y había un nombre que no reconocía, Roberta. Clara bajó la vista. Su corazón palpitaba como si supiera que algo mucho más grande estaba a punto de estallar. Guardó el documento. Esa noche no dijo nada a nadie. Solo se sentó frente a la ventana y respiró hondo. Porque a veces, el dolor que no se ve es el que más transforma. Y esa transformación apenas comenzaba. Clara ya no era la mujer destruida por una traición. Era otra cosa. Algo que ni ella misma podía nombrar todavía. Algo que no se medía en lágrimas, sino en cicatrices. Algo que no gritaba, pero sabía esperar. Algo que no olvida. Ni perdona. Ni se rinde. Nunca más. Clara se quedó frente a la ventana por largo rato, con la caja sobre su regazo y el corazón latiendo con una mezcla que no conocía, rabia, lucidez. Y una frialdad nueva que no sentía como debilidad sino como el nacimiento de una fuerza distinta. El nombre escrito en el documento, Roberta, no era solo un eco del pasado. Era una grieta que acababa de abrirse en la historia que siempre le contaron. Su madre se lo había revelado entre brumas mentales y destellos de conciencia, como si la verdad hubiese esperado el momento más oscuro para salir a la superficie. Clara ya no estaba segura de quién había sido su padre, ni de cuántas versiones de don Julián existían realmente. Solo sabía que detrás de su herencia, de su nombre y de su muerte, había algo oculto. Algo que debía encontrar. A la mañana siguiente, abrió la carta que su padre le dejó. La había guardado durante semanas, temiendo lo que pudiera decir. Ahora, la necesitaba como un mapa. Las palabras estaban escritas con pulso tembloroso, pero aún conservaban la sobriedad de su padre. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No quiero que te quedes solo con los recuerdos bonitos. Quiero que conozcas la verdad. Hace 3 meses actualicé mi testamento. No confío en nadie más que en ti. Hay nombres que nunca debí silenciar. Uno de ellos es R. La carta terminaba abruptamente, como si hubiese sido escrita a toda prisa. No había detalles, no había fechas, solo una frase final subrayada con tinta roja: no dejes que te roben lo que te pertenece. Tú sabes quién lo haría. Clara apretó la carta contra el pecho. Sabía exactamente de quién hablaba. Leonardo. Pero ahora el nombre R se sumaba como una sombra nueva, y ella no tenía ninguna Roberta en su memoria. Decidió no precipitarse. Guardó el documento, la carta y el nombre. Iba a necesitar tiempo y estrategia. Contactó a Germán Castaño, abogado retirado y amigo íntimo de don Julián. Lo conocía desde niña. Él le abrió la puerta con una expresión mezcla de sorpresa y pena. Y no pensé que vendrías tú, dijo él, con voz grave. Y yo, respondió Clara. Pero necesito tu ayuda. Clara le mostró la carta, y luego el documento de propiedad firmado por su padre con una firma distinta. Germán la examinó cuidadosamente. Esto no fue firmado por tu padre. ¿Estás seguro? Firmó miles de documentos en mi presencia. Esta letra es casi idéntica, pero no es la suya. Alguien quiso imitarla, y lo hizo bien. Clara sintió un escalofrío. ¿Sabes quién es R? Germán negó con la cabeza. Luego suspiró.
Unas semanas antes de morir, tu padre me llamó. Me pidió que modificara su testamento. Dijo que había descubierto cosas que no podía permitir. No quiso dar detalles. Solo me dijo, quiero asegurarme de que Clara esté protegida. Hicimos los cambios. Firmó. Sellamos. Pero después, no volví a saber nada. Ni de él ni del documento. ¿Lo entregaste al notario? No. Quería hacerlo él mismo. Dijo que era personal. ¿Y qué pasó con el testamento anterior? Quedó invalidado en el momento en que firmó el nuevo. Clara se quedó en silencio. Entonces, si ese testamento aparece, ¿podría cambiarlo todo? Germán asintió. Absolutamente todo. Clara regresó a casa esa noche con la mente encendida. Leonardo no tenía ni idea de que ese documento existía. Probablemente pensaba que el testamento original seguía vigente, o que no había testamento alguno. Clara, por primera vez, sintió que tenía algo a su favor. Una carta bajo la manga. Y aún no era momento de mostrarla. Consiguió un nuevo empleo limpiando oficinas por la noche. Pagaban poco, pero le permitía mantener a su familia sin depender de nadie. Iba y venía en bus, cargando cubetas, escobas y guantes rotos. Aprendió a evitar el espejo. No quería verse. No quería preguntarse en qué momento pasó de ser una mujer admirada a convertirse en invisible. Lo que más le dolía no era el trabajo. Era cómo la trataban. Una noche, el gerente del edificio la detuvo mientras pasaba por el pasillo con su uniforme sucio. Oye, tú. No limpies el baño de los ejecutivos. Solo el de los empleados. Clara se detuvo. El tono no era una indicación. Era una orden. Como si fuera una intrusa. Como si su presencia ofendiera la pureza del mármol. ¿Hay alguna razón? Sí. No queremos que espantes a los inversionistas. Es por imagen, nada personal. Clara bajó la mirada. No dijo nada. Siguió caminando con la dignidad que le quedaba intacta, la interna, la que nadie podía quitarle. Mientras tanto, Sofía comenzaba a dudar de todo. Había descubierto llamadas sospechosas en el teléfono de Leonardo. Nombres que no reconocía. Mensajes a una mujer llamada Lidia. Había fotos escondidas en una carpeta de su correo. Fotos íntimas. Sofía las miró con rabia. Leonardo le había prometido que Clara era cosa del pasado. Que ella era la definitiva. Pero ahora veía claramente que no era la primera, ni sería la última. Una noche, lo confrontó. ¿Quién es Lidia? Leonardo ni se inmutó. Una socia. ¿Te desnudas con todas tus socias? Él la miró como si fuera una niña caprichosa. Y no empieces. Tú sabías que conmigo no había garantías. ¿Te burlas de mí? No. Tú aceptaste esta vida. Nadie te obligó. Sofía lloró en silencio esa noche. Sentada en la misma cama donde creyó que construiría una nueva historia. Empezaba a entender que se había enamorado de un lobo que se disfrazaba de víctima. Que había pisado el mismo barro que Clara, solo que más maquillado. Por su parte, Clara comenzó a frecuentar la vieja oficina de su padre. Había quedado cerrada desde su muerte, pero ella tenía copia de las llaves. Entraba en la noche, revisaba estantes, documentos, grabadoras antiguas. Entre montones de papeles, encontró una caja con cassettes etiquetados. Reunión privada, personal. Reprodujo uno en un viejo reproductor. La voz de don Julián sonaba clara, aunque tensa. No puedo creer lo que estoy viendo. Lo sabía. Lo sabía desde que Clara me contó que Leonardo estaba distante. Pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. Estafarme. Usar a mi hija. Mentir con esa cara de cordero. Ese hombre no se llevará ni un centavo. Ni uno. Lo prometo. Clara apretó los auriculares. Escuchó otro audio. En él, su padre hablaba con alguien más, una mujer. Le decía que se iba a arreglar todo. Que no podían seguir ocultando la verdad. No podemos seguir ocultándolo. Clara merece saber quién es ella. Clara pausó la cinta. Su respiración se aceleró. Ella.
¿Era Roberta? ¿Era otra persona? Ese nombre volvía a aparecer, como una sombra sin forma. Tenía que encontrarla. Tenía que saber si estaba viva. ¿Y qué relación tenía con su padre? Al salir de la oficina, se llevó los audios. Sabía que serían importantes. Volvió a casa agotada, pero más clara que nunca. El dolor ya no la guiaba. Ahora la guiaba la verdad. Y una necesidad profunda de justicia. Esa noche, mientras revisaba antiguos archivos digitales de la empresa de su padre, encontró una carpeta con documentos escaneados. Entre ellos, una copia de un testamento. Estaba sellado, firmado. Dedicado a Clara. Un testamento completo, con los bienes detallados, y una cláusula final. Todo será propiedad exclusiva de mi hija Clara, bajo la condición de que no haya intervención alguna de terceros ni de su cónyuge actual, Leonardo Ruiz. Clara tembló. No abrió el documento completo. No todavía. Lo guardó. Sabía que aún no era el momento. Las piezas todavía no estaban listas. Pero la imagen en su mente ya estaba clara. La venganza no iba a llegar como un grito ni como una demanda. Llegaría como una verdad innegable. Como una caída lenta. Como una justicia que no grita, pero no olvida. Y Clara había dejado de llorar. Había dejado de perdonar. Y esta vez, no se rendiría. Porque algunas mujeres no nacen fuertes. Se hacen. Y ella ya no tenía nada que perder. Solo verdad por revelar. Y cuentas por saldar. La mañana comenzó con un café frío entre las manos, el ruido de la calle colándose por la ventana rota y la mirada fija en el sobre que había guardado como si contuviera el alma misma de su padre. El testamento. No lo había abierto. No aún. No porque dudara de su contenido, sino porque sabía que una vez que lo hiciera, el juego se transformaría en guerra. Y Clara no iba a disparar sin tener la mira bien alineada. Antes necesitaba desarmar a Leonardo. Dejarlo vulnerable, expuesto, sin salida. Porque el castigo no debía llegar solo desde los papeles. Tenía que dolerle desde dentro. Desde donde él nunca pensó que nadie llegaría. Tomó el teléfono. Lo observó unos segundos. Respiró hondo y marcó. Leonardo, necesito hablar contigo. Hubo un silencio breve del otro lado. Luego, una voz distante y condescendiente. ¿Qué pasa ahora, Clara? No es sobre nosotros. Es algo legal. Necesito tu consejo. Puede que esté en problemas. Leonardo dudó, pero la oportunidad de ejercer poder sobre ella era una tentación demasiado dulce. ¿Dónde? En el café que está frente a la notaría. Hoy. A las 6. Colgó sin dar tiempo a más preguntas. Vestida con una blusa vieja pero limpia, Clara se sentó en la mesa más apartada. Leonardo llegó con ese aire de superioridad que usaba cuando creía tener el control. Su camisa blanca estaba planchada con esmero, y el reloj de oro brillaba con arrogancia en su muñeca. Se sentó frente a ella sin saludarla, como si ya fuera juez de algo que aún no se había dicho. «Te ves agotada». «Lo estoy», respondió ella con voz neutra. «Por eso necesito tu ayuda». «Oh vaya. No pensé escucharte decir eso otra vez. Estoy metida en un lío con unos papeles de mi padre. Al parecer, hubo movimientos que no declaramos. No sé si me toca asumir algo. No quiero problemas fiscales». Leonardo alzó una ceja. ¿Papeles? ¿De qué tipo? Contratos viejos. Traspasos. Un abogado me dijo que podría haber evasión. Pero necesito saber si tú firmaste algo que me pueda comprometer. Leonardo, sin darse cuenta, bajó la guardia. Clara notó el cambio. La voz se le suavizó. Se acomodó en la silla. Podría revisar mis copias. Aún tengo todo. Si algo lleva tu firma, lo sabremos. Yo manejé la mayoría de esos asuntos. Tú no eras muy hábil en eso. Clara sonrió levemente. Lo sé. Y así, como quien no quiere la cosa, Leonardo ofreció acceso a documentos que Clara jamás habría conseguido por la vía directa. Cayó en la trampa como un pez hambriento. Esa noche, ella anotó cada movimiento, cada dato,
cada empresa registrada a su nombre, cada firma duplicada. 2 días después, Tomás apareció en casa con un moretón en el pómulo y los nudillos cortados. Clara lo miró con horror. ¿Qué pasó? Fui a verlo. ¿Al cerdo? ¿A Leonardo? Sí. Quería decirle que nos dejara en paz. Que te olvidara. Que dejara de jugar con nosotros. Me empujó. Me llamó bastardo. Dijo que ojalá yo no fuera su hijo. Clara sintió como algo dentro de ella se rompía con un crujido seco y final. Se acercó, le limpió la sangre con una toalla húmeda, le acarició la mejilla. Tomás no lloró. Clara tampoco. Pero sus ojos decían todo. Esa misma noche fue a la comisaría. Hizo la denuncia. Detalló lo que Tomás le contó. No se trataba de venganza. Era un acto de protección. Por su hijo. Por ella. Por lo que quedaba de su familia. Leonardo recibió la notificación 2 días después. Enfurecido, la llamó. ¿Tú me denunciaste? ¿Me estás declarando la guerra? No. Estoy declarando mi independencia. Te vas a arrepentir. Ya me arrepentí una vez. De haber confiado en ti. Clara colgó. La siguiente jugada fue más arriesgada. Cita a Sofía en una cafetería de barrio. Ella llegó con el rostro demacrado, sin maquillaje, como si el personaje que interpretaba en redes se hubiera agotado por completo. No pensé que me buscarías, dijo, tensa. Tampoco yo. Pero tenemos algo en común. ¿Y el mismo verdugo? Exacto. Clara le pasó una carpeta. Fotos. Conversaciones. Audios. Todo sobre Lidia. La otra. Y las otras. Sofía no dijo nada al principio. Luego, dejó caer los hombros. ¿Por qué me muestras esto? Porque sé lo que es sentirse usada. Porque tú también fuiste parte del juego. Pero si quieres salir, necesitamos mover ficha juntas. ¿Qué quieres de mí? Solo tu silencio. Y algo de información. Sofía la miró a los ojos. No había cariño entre ellas. Ni complicidad. Pero sí un acuerdo tácito entre heridas. Y de acuerdo. Con los datos que Sofía le entregó, Clara construyó un expediente. En él estaban todos los movimientos financieros de Leonardo en los últimos 6 meses, incluyendo contratos con constructoras, favores políticos, y acuerdos ilegales con empresas fachada. Usó un correo anónimo y filtró esos documentos a las 2 compañías más grandes del sector, justo antes de que Leonardo se presentara como proveedor. Lo borraron del proceso sin explicaciones. Una semana después, Clara lo vio pasar frente al café donde ella limpiaba por las noches. Iba solo, el teléfono pegado al oído, gritando al aire. Se notaba tenso, derrotado. No sabía quién lo había arruinado. No imaginaba que esa mujer con delantal sucio y guantes de látex era la misma que acababa de cortarle las alas. Clara regresó a casa esa noche con los pies adoloridos, pero con el alma firme. Tomó el sobre que había guardado tanto tiempo. Lo colocó sobre la mesa. Lo miró como si fuera un espejo. Valentina apareció detrás de ella. ¿Qué es eso? Es la verdad. ¿Vas a abrirlo? Clara asintió. Ya es hora. Rasgó el sobre. Sacó el documento. Lo leyó en silencio. Cada línea. Cada cláusula. Cada nombre. El testamento era claro. Todos los bienes, propiedades, cuentas y acciones quedaban en manos exclusivas de Clara. Y una condición final se repetía 3 veces en mayúsculas. Queda expresamente prohibido que Leonardo Ruiz reciba o administre ninguna parte de esta herencia bajo cualquier circunstancia. Clara sonrió. No es beneficiario de nada. Valentina se sentó a su lado. ¿Qué vas a hacer? Todavía nada. ¿Por qué? Porque el juego apenas comienza. Guardó el testamento en una caja fuerte que su padre había escondido tras un falso fondo de armario. Allí donde solo ella sabía buscar. Porque algunas verdades, para brillar, necesitan tiempo. Y Clara había aprendido a esperar. Como la tormenta que no avisa. Pero siempre llega. Y arrasa.
y Leonardo no lo vio venir. La primera llamada le llegó un miércoles por la mañana, cuando estaba por entrar a una reunión con un inversor colombiano. El tono en la voz de su asistente no era el habitual. Hay oficiales del SAT aquí. Traen documentos. Dicen que es una auditoría retroactiva. Leonardo frunció el ceño y dejó el teléfono a un lado como si con eso pudiera detener lo que estaba por caerle encima. Pero las notificaciones legales no se detienen con silencio. La demanda por evasión fiscal llegó acompañada de otra más, fraude documental en contratos estatales. Y detrás de eso, el rumor. Ese que corre más rápido que la ley. Ese que derrumba nombres. En menos de 48 horas, las empresas con las que tenía vínculos rompieron relaciones públicas con él. Los comunicados eran fríos, pero devastadores. Nos desvinculamos de cualquier persona bajo investigación legal por respeto a nuestros valores institucionales. Leonardo no entendía cómo todo podía haberse torcido tan rápido. Sospechó de todos, menos de Clara. En su cabeza, ella seguía siendo la víctima derrotada, la mujer que lloraba por las noches. Ni siquiera pensaba en ella como una amenaza. Y eso era su mayor error. Clara, desde el silencio, había sembrado cada pieza para que su caída no fuese inmediata, sino progresiva. Dolorosa. Innegable. Pública. Sofía fue la siguiente en derrumbarse. Cuando vio su nombre vinculado en una nota de prensa, con una imagen de archivo junto a Leonardo en una gala benéfica, supo que había tocado fondo. La llamaron de marcas con las que colaboraba. Rompieron contratos. Le cerraron cuentas. Su imagen, que había construido a base de apariencias, se desmoronó como un castillo de arena bajo la marea. Una noche, sin maquillaje, con la ropa suelta, tocó la puerta de la pensión donde vivía Clara. Llevaba una maleta, una cara de arrepentimiento y unos ojos hinchados que ya no sabían llorar. No tengo a dónde ir. Clara la miró durante varios segundos. Luego, le abrió la puerta. Pasa. No hablaron esa noche. Clara le ofreció una cobija y un té. Sofía no preguntó nada. Tampoco agradeció. El silencio era la única forma de comunicarse entre dos mujeres rotas por el mismo hombre, aunque en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Días después, Leonardo apareció en la pensión. Iba con el traje arrugado, sin afeitar, con las ojeras marcadas y una desesperación que ya no sabía disimular. Necesito hablar contigo, le dijo a Clara mientras ella barría el pasillo. ¿Ahora sí recuerdas que existo? Cometí errores. No. Cometiste crímenes. Me equivoqué contigo. Fui un idiota. Clara dejó la escoba a un lado. Lo miró con una calma que dolía. No me mataste, Leonardo. Solo me empujaste a nacer de nuevo. Perdí todo, susurró él. Yo también. Pero yo lo convertí en fuerza. Tú en miseria. Él cayó de rodillas. Clara se agachó, le sostuvo el rostro unos segundos, y luego se levantó. Vete. Esta vez, no es un ruego. Es una despedida. Leonardo no volvió. O al menos no a buscarla. En los meses siguientes, Clara puso en marcha un proyecto que llevaba gestando en silencio desde que comenzó su caída. Reunió a 5 mujeres que conoció limpiando casas, oficinas, salones de eventos. Todas con historias similares, esposos que las abandonaron, familias que las ignoraron, trabajos que las explotaban. Alquiló un pequeño local en un barrio alejado, usó los pocos ahorros que había rescatado de una cuenta olvidada de su padre y creó Manos Valientes, un colectivo de mujeres que limpiaban, pero no solo eso. Recuperaban dignidad. Compartían comida. Se capacitaban. Se defendían entre ellas. Clara no era jefa. Era una más. Pero todas sabían que era el motor. Y que sin su historia, nada habría comenzado. Valentina comenzó a mejorar. Había dejado de morderse las uñas, de esconderse en su cuarto, de mirar el piso al caminar. Se apuntó a clases de dibujo en un centro cultural y volvió a sonreír. Había encontrado en el arte una forma de decir todo lo que no podía con palabras. Tomás, después de meses de silencio, decidió hablar con un orientador social. Admitió lo que había hecho. Devolvió parte del dinero que aún conservaba y, por recomendación de Clara, se ofreció como voluntario en un comedor comunitario.
Allí entendió que la desesperación no es excusa, y que la culpa se lava con acciones, no con promesas. Una mañana de invierno, mientras Clara revisaba papeles en el pequeño local de Manos Valientes, Sofía se le acercó con un rostro distinto. No era solo el cansancio. Era algo más profundo. Tenía los ojos brillantes y las manos temblorosas. Estoy embarazada. Clara levantó la vista. ¿De Leonardo? Sofía bajó la mirada. No lo sé. El silencio que siguió no fue de juicio. Fue de comprensión. Clara se acercó, le tomó la mano. Si decides tenerlo, no vas a estar sola. ¿Por qué me ayudas? Porque sé lo que es no tener a nadie cuando todo se derrumba. Sofía lloró, por primera vez de verdad. No como víctima. Como mujer que empieza a reconocer su propio reflejo. Y Clara, que había perdido todo, había sido humillada, despreciada y olvidada, se descubría ahora como una guía para otras. No porque supiera todo, sino porque había caminado en la oscuridad y sobrevivido. El testamento seguía guardado. No hacía falta usarlo. Aún no. Porque a veces, la justicia más poderosa no está en los tribunales, sino en el alma de quien no se deja vencer. Y Clara ya no necesitaba que el mundo supiera que ganó. Ella lo sabía. Y con eso bastaba. Por ahora. Porque la tormenta no había terminado. Solo estaba descansando. Y sabía que lo mejor aún estaba por revelarse. Las semanas pasaban como páginas de un libro que Clara ahora leía sin miedo. La mujer que se había hundido en la desesperación se levantaba cada mañana con una claridad que solo nace después del abismo. Ya no había lágrimas, ni rabia, ni sed de castigo. Solo una calma que dolía, porque venía después de tanto ruido. Leonardo seguía desapareciendo de los espacios que alguna vez llenó con su soberbia. Nadie lo mencionaba. Las empresas que antes se disputaban su atención ahora borraban su nombre con rapidez. Hasta sus hijos comenzaron a rechazar sus llamadas. Valentina bloqueó su número. Tomás lo enfrentó en una cafetería y, sin levantar la voz, le dijo, ya no te respeto. Y ni siquiera me duele. Leonardo se quedó mirando su taza de café, sin palabras. Se había convertido en el tipo de hombre que ni siquiera merece odio. Solo indiferencia. Sofía, por su parte, decidió quedarse en la ciudad, pero no como sombra de su antiguo personaje. Trabajaba en la fundación junto a Clara, enseñando marketing digital a mujeres que nunca habían tocado una computadora. El embarazo avanzaba con normalidad, pero no con certeza. No sabía quién era el padre, pero tampoco lo buscaba. Lo que importaba ahora era el presente, y ese presente se construía con manos limpias, con verdades crudas y con voluntad. Clara comenzó a transformar el local de Manos Valientes en algo más grande. Ya no era solo un grupo de trabajo. Se convirtió en una fundación legalmente registrada, voz propia. Un refugio, una escuela, un lugar donde las mujeres podían aprender a defenderse, a hablar, a emprender, a curar. Cada pared tenía una historia. Cada silla, una confesión. Y Clara era el hilo que unía cada parte con discreción, sin buscar protagonismo. Lo hacía desde la humildad de quien ha sido golpeada y se ha levantado tantas veces que ya no cuenta las caídas. Doña Elena empeoraba. Tenía momentos de lucidez breves, fugaces. A veces confundía a Tomás con Julián, a Valentina con una vecina de infancia. Pero aún tenía algo intacto, su ternura. Clara pasaba las noches a su lado, leyéndole pasajes de novelas antiguas, peinándole el cabello, contándole historias inventadas. Sabía que el final se acercaba, y no quería que llegara sin decir lo que llevaba años guardado. Una noche, cuando la lluvia golpeaba los ventanales de la pensión, Clara le tomó la mano a su madre. Estaba tibia, temblorosa. «Mamá, ¿puedo leer algo que escribí para ti?» Doña Elena la miró. No dijo nada. Solo sonrió, como si supiera. Clara sacó una hoja doblada de su bolso y comenzó a leer con voz serena. Y gracias por enseñarme que el amor no es perfecto, pero que se entrega completo. Que una mujer puede romperse 1000 veces, pero si se levanta con dignidad, sigue siendo madre. Gracias por tus errores, porque en ellos aprendí lo que no quiero repetir. Gracias por tus silencios, porque en ellos entendí lo que es escuchar con el corazón. Te amo. No porque fuiste fuerte, sino porque a pesar de todo, estuviste.
Doña Elena cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Murió esa noche, en paz. Sin deudas. Sin palabras pendientes. Clara la cubrió con una manta y se quedó junto a ella hasta que amaneció. No gritó. No colapsó. Solo besó su frente y susurró: ya puedes descansar. El entierro fue sencillo. Solo la familia y un puñado de mujeres de la fundación. Tomás y Valentina leyeron un poema. Clara no habló. No porque no tuviera que decir, sino porque algunas despedidas solo se entienden en el silencio. Días después, mientras organizaba los papeles del funeral, Clara encontró una caja que su madre había dejado con su nombre. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa, un álbum de fotos y un sobre amarillo sin remitente. La carta comenzaba así: Clara, sé que te fallé en muchas cosas. Pero hay una verdad que debes saber. Julián no fue tu padre biológico. Él lo supo desde antes de casarnos. Me perdonó. Te crió como suya. Con más amor del que yo merecía. Tu verdadero padre se llama Ramiro. Vive lejos. No lo busques si no quieres. Solo quería que supieras que el amor que recibiste de Julián fue real. Más real que la sangre. Clara cerró los ojos. Respiró profundo. No sintió rabia. No sintió traición. Sintió alivio. Porque por fin entendía. Por fin todo encajaba. El nombre R, el testamento, el cuidado exagerado de su padre, su silencio en algunos temas. Era todo parte de una historia más grande. Una historia que no necesitaba cerrar con una visita, ni con un reencuentro. No todos los vacíos necesitan llenarse. Algunos solo se aceptan. Tomó la carta, la guardó junto al testamento y volvió al trabajo. La vida seguía, y la fundación crecía. Las mujeres llegaban con historias rotas, pero salían con proyectos, con redes, con voz. Algunas abrían negocios. Otras se capacitaban. Una joven escribió un libro con la historia de su madre. Y otra, incluso, denunció a su agresor después de meses de miedo. Clara les decía siempre lo mismo: no eres culpable de lo que te hicieron, pero sí eres responsable de lo que haces con lo que te quedó. Valentina expuso su primer mural en una galería. Tomás fue aceptado en una universidad técnica con beca. Sofía comenzó a impartir charlas sobre cómo detectar manipuladores emocionales. Y Clara caminaba cada día con la certeza de que no había perdido. Había aprendido. Y que eso era más valioso que cualquier venganza. La caja fuerte donde guardaba el testamento seguía cerrada. Nunca lo usó. Porque entendió que no hacía falta que el mundo supiera que Leonardo no había heredado nada. Bastaba con verlo perdido, solo, ignorado por los mismos que antes le rendían pleitesía. Esa era la consecuencia. Clara no necesitaba destruirlo. Él lo hizo solo. Una mañana de domingo, Clara caminó por el parque con Valentina y Tomás. El sol apenas acariciaba los árboles. El aire olía a tierra mojada y a nuevas posibilidades. Mamá, dijo Tomás. ¿Alguna vez pensaste que llegaríamos aquí? A veces sí. A veces no. Pero siempre soñé con algo parecido. ¿Y ahora qué vas a hacer? Clara sonrió. Seguir caminando. Seguir ayudando. Seguir viviendo. Que no es poco. Valentina la abrazó por detrás. Eres la mujer más fuerte que conozco. No nací fuerte. Me hicieron. Me hizo la vida. Me hicieron ustedes. Caminaron en silencio unos metros más. Luego Clara se detuvo. Miró el cielo. Miró sus hijos. Y dijo, con voz firme, como si le hablara a su padre desde algún lugar. Pensé que la herencia de mi padre eran tierras, y resultó ser la fuerza de su sangre en la mía. Y en ese instante, Clara entendió que no necesitaba más pruebas, ni más explicaciones. Porque la vida, cuando se vive con verdad, se encarga sola de poner a cada quien en su lugar. Y el suyo, por fin, era donde siempre mereció estar, en paz. Con propósito. Y libre. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Clara, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti.
Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.